Gracias, señor presidente. Señorías, el Defensor del Pueblo denuncia falta de control y de coordinación en los equipos que asesoran sobre menores a la justicia. El Defensor alerta del desorden de los equipos que apoyan a juzgados en procesos de separación. El Defensor denuncia los fallos de los equipos psicosociales de justicia. Les estoy leyendo, les he leído el diario. Entonces, por no hacer algo sospechoso, o más bien incluso sospechoso, Cadena SER. La Asociación Española de Derecho de Familia reclama la regulación de los equipos psicosociales, pruebas selectivas para su incorporación y la debida especialización. Luis Zarraluki, me imagino que lo conocerán. El equipo psicosocial no existe en la ley. Es un funcionario fantasma del Ministerio de Justicia. Mercedes Peña, abogada de familia. El trabajo que desarrollan estos equipos viene siendo cuestionado desde hace tiempo, no solo por los ciudadanos, también por los profesionales que nos dedicamos al derecho de familia. Y así puedo seguir hasta el infinito. Empiezo por aquí para que se vea hasta qué punto está constatado y denunciado constante y unánimemente el fundamento y la necesidad de la proposición que aquí se presenta, por parte de abogados, por parte de jueces, especialistas en derecho de familia, en informes del Defensor del Pueblo, tanto nacional como defensores autonómicos, por resoluciones políticas del propio Congreso de los Diputados, que instaban al Gobierno a la regulación de esta situación, PNL de 2013 del Congreso de los Diputados, presentado por el Partido Popular, aprobada en el Congreso una PNL sobre requisitos mínimos en la formación de psicólogos de equipos psicosociales, 2016. Es imprescindible regular los equipos psicosociales adscritos a los juzgados de familia, 2013, 2016. Por supuesto, las numerosísimas quejas de ciudadanos implicados en procesos de familia e incluso sentencias judiciales que llamativamente han tenido que poner de manifiesto lo que voy aquí a decir y lo que presenta esta proposición. Ahora, los demás grupos pueden sumarse a lo que aquí se denuncia y se propone o seguir leyendo lo que traen escrito en sus papeles, como se ha hecho en la iniciativa anterior. Partido Popular y Ciudadanos presentan una enmienda coincidente, idéntica, en la que dicen que hay que perfeccionar toda la regulación, como si hubiera alguna, que hay que continuar programando. ¿El qué? Que hay que impulsar, incluyendo en el orden del día temas como lo que vamos a hablar aquí. Bueno, pues desde 1965, que está aprobada la Ley Orgánica del Poder Judicial, desde 2005, que está hecha la reforma del Código Civil, que menciona estos equipos de forma lacónica y prácticamente en nada más, desde 2013, que ellos mismos dijeron que había que hacer esto, desde 2016, que volvieron a decir que había que volver a hacer esto, etcétera. De Podemos, pues luego hablaremos quizá de las enmiendas que presentan, pero que al fin y al cabo lo que hace es ahondar precisamente en la oscuridad en la que algunos se mueven muy bien, en el sectarismo y en que nada tenga que ver con la justicia verdadera, con la justicia, con el proceso, con la prueba. Y como ocurre en otras materias, nada tiene que ver esto, por supuesto, con la mayoría de profesionales que cumplen sus funciones en el ámbito de la justicia, que son los primeros que se quejan de esta situación, ellos y sus propios colegios profesionales. Lo gravísimo de todo esto es que, siendo como son los equipos psicosociales quienes están actuando como una pieza clave en todo el sistema de justicia, de familia y de violencia de género, sigue todavía esta situación en una absoluta situación de alegalidad, cuando no de abierto incumplimiento de la poquísima regulación existente. Hay un incumplimiento sistemático de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sus integrantes no están contemplados en toda la exhaustiva regulación que hay de todos los profesionales al servicio de la Administración de Justicia. No están presentes. Y tampoco están entre los supuestos subsidiarios excepcionales en que se puede recurrir a la actuación de otros profesionales que requieran o que acrediten conocimientos técnicos especializados. Claro. ¿Qué especialización? ¿Qué titulación específica, homologada o homologable, se exige a quienes están prestando esa asistencia psicosocial en procesos de familia en los juzgados? Ninguna. Uno. Pero dos, es que además hay un defecto total de regulación de estos equipos. Capacitación, especialización, necesaria colegiación o no, criterios de selección y contratación, protocolos de actuación y metodología, transparencia, conocimiento de sus actuaciones, trato igual y objetivo, sin sesgo o parcialidad, a favor de un sexo en las conclusiones de sus informes, impugnación de las actuaciones de esos equipos y sus informes. Y a pesar de esa clamorosa situación,
Se ha seguido durante años llamativamente sin ponerle situación ante esa irregularidad y corruptelas, incluso, de las cuales podríamos hablar mucho. Tiempo habrá. ¿Y por qué? Pues porque, como suele ocurrir, uno se pregunta, ¿cómo puede ser esto? Pues porque, y con lo trascendental además que supone la función de estos equipos, si el informe psicosocial se ha convertido en la reina de las pruebas en los procesos de separación, divorcio, nulidad, para resolver, por ejemplo, sobre las custodias, pues porque hay quienes, por intereses políticos, ideológicos, económicos, prefieren obviamente que todo se mueva en la alegalidad, en lo sobreentendido, todo sobreentendido y luego nunca discutido verdadera y concretamente, nunca rebatido en lo no discutible, es más, mejor no discutirlo, como se han venido moviendo hace décadas en el silencio, en el veto a la transparencia, en el veto al conocimiento, al debate, en mantras simplificados y en el sesgo ideológico y el prejuicio. Muy al margen de lo que es el proceso, la justicia, la prueba, aquello en lo que se basan todos los estados civilizados, democráticos de derecho, como garantías procesales fundamentales. Eso por parte de algunos y por parte de otros, pues por dejación clamorosa, por cobardía, por incumplimiento. Increíble, ¿verdad? Pues sí. Tenemos, por tanto, unos equipos psicosociales carentes de regulación y, por tanto, de posibilidad de control, que están afectando gravemente a menores. Capacitación, especialización, como he dicho, criterios de selección. ¿Con qué criterios se selecciona al personal especialista, esencial para el futuro de los menores? ¿Cómo se nombran los que van a formar ese órgano en cada proceso que emite esa prueba fundamental? ¿Quiénes lo integran? ¿Cuáles son los mecanismos de recusación, tacha, sustitución? Ninguno. No existen. ¿Es posible comprobar? No, en absoluto. Si las pruebas realizadas por estos peritos luego fundan verdaderamente las conclusiones a las que llegan. No hay posibilidad de conocimiento, de contradicción, de conocimiento de los documentos, de los materiales, de las pruebas. No se graba, no se registra, no se comunican a las partes. Es decir, transparencia, publicidad, información a las partes, ninguna motivación específica, fundamentación científica. ¿Para qué? ¿Para qué? Criterios de impugnación sobre estos informes, responsabilidad disciplinaria o sancionadora. Gracias. Luego seguimos. Muchas gracias. Sí, señor presidente. Nada, con serenidad, quien les habla y este grupo está aquí para aportar soluciones a los ciudadanos, para aportar soluciones a los menores que están pasando los problemas que aquí estábamos denunciando. Podemos habla de que es un atraso este debate, claro. O sea, el mero hecho, y luego dice que espera que dentro de poco no existamos y que queremos perseguir a los profesionales que funcionan con perspectiva de género. Aquí lo importante es que se piense verdaderamente en los usuarios de la justicia y principalmente en los menores. Y simplemente estamos hablando de equipos psicosociales, que pocos grupos han distinguido, son los que se refieren a las custodias en los procesos de familia. Principalmente, no estamos hablando de los equipos forenses que se tratan, por ejemplo, los abusos o materias penales. Y ahí lo que hay que ver es la verdadera idoneidad, la verdadera disponibilidad de los progenitores sin prejuicios, sin sexismos, salvo que uno sea machista. No debe por qué otorgarse la custodia a una madre, ni que alguien con perspectiva de no se sabe qué otorgue por esa inercia machista la custodia monoparental a una madre, salvo que uno sea machista o uno esté hablando de otra cosa que no sea el cuidado y educación de los menores. Y esté hablando, por ejemplo, de dinero o de odio a otro sexo. En cuanto al PP, pues ya lo he dicho, está hablando de continuar con los avances. Bueno, creo que están diferenciadas las competencias autonómicas y nacionales. Se está hablando por varios grupos de que ¿cómo no va a haber titulación? Bueno, hay titulación de psicólogo. Hablen con los colegios de psicólogos y sabrán que son los primeros que están quejando en la ausencia de especialización, que es de lo que he hablado, de especialidad, que no se distingue la clínica, que no se distingue la forense, que por ejemplo no existe, que no se distingue la sanitaria, y que hay un psicólogo general que está asistiendo. Claro, aquí se dice, es que a los jueces les hace falta formación, sin embargo a los trabajadores sociales no les hace falta formación. Bueno, pues un poco extraño. Y se dice que además, si hay esa actuación y esa formación, se va a actuar en contra de la mujer. ¿Por qué? ¿Por qué esa inercia? ¿Por qué ese prejuicio sexista? Aquí hay que hablar sin prejuicios de los menores, de atenderles verdaderamente. Bueno, Ciudadanos no habla de equipo técnico judicial, la ley. Me habla usted de que desconozco
la ley orgánica del Poder Judicial, pues bueno, no voy a entrar ahí. Yo estoy aquí para aportar, me voy a explicar que me dedico a la función judicial, que me dedico al proceso hace 25 o más años, que paso por un proceso de separación, que mis hijas viven conmigo y precisamente no por ayuda del sistema judicial y de los equipos psicosociales, sino por una decisión propia de ellas, etcétera. Pero no, que se cumple la ley, perdone, pero no se cumple la ley en absoluto. Todo informe pericial debe acompañarse de una serie de requisitos. El informe deberá acompañarse de los documentos, instrumentos o materiales para su mejor comprensión y adecuada valoración. ¿Esto está en la ley, señora García? Perdone, pero no. La que está mintiendo es usted. Y además gravemente. ¿Por qué? Pues por alinearse con no se sabe qué perspectivas y que no tienen nada que ver con la violencia que aquí hemos condenado claramente. Por tanto, lo que hace falta es dotar verdaderamente de medios a estos equipos y no de ese prejuicio o de esa perspectiva. Para nada he hablado en contra de los profesionales que están trabajando en estos ámbitos, sino en su defensa. Gracias, señoría.